Buen día, amada iglesia. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Es muy raro otra vez estar acá casi solos. Hoy somos 4 acá. Está Sole, Fernando el pastor, Vane transmitiendo y yo desde acá. Así que es un poco raro estar hoy acá y que no estén ustedes. Pero bueno, esperemos que sea por poquitos domingos que estemos con esta modalidad. Y voy a aprovechar, como hacíamos antes en las transmisiones, vamos a ir saludando a los que están del otro lado. Tenemos, Didi Ríos, mi señora esposa, que está en casa cuidando a los peques. Tenemos a Avi Bogado también, Jessy Talavera, Lore querida, ¿cómo estás? Lore Moura. También tenemos a Lorena Salerno, la mamá de Uri, esposa de Germán. También tenemos a Isa y Mine, que están acá, dice acá a la vuelta, están, ¿no? En Paramaribo. Mi señora madre, Ofelia. Claudio querido también está del otro lado. Vamos a ir esperando un poquitito más, que la gente se vaya conectando. Tenemos a Guille también al teléfono, dice ahí mi mamá. Hola Guille querida. También tenemos a Iván. Hola Iván. Vicente Chávez, también un saludo para Vicente. Bueno, de a poquito se van sumando. Oremos para que pronto podamos estar otra vez reunidos de manera presencial. Fue muy lindo el tiempo que pudimos hacerlo. Creo yo que, como hablábamos en las primeras veces que nos volvimos a juntar después de la cuarentena, es como esa explosión de felicidad y gozo, ¿no? De poder estar juntos alabando al Señor. Pero bueno, hoy nos toca esto y roguemos a Dios que sea por poquito tiempo. No sé si hay algo que agregar, hay algún anuncio, no hay nada, ¿no? ¿No? Bueno. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Vamos a leer el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos, el Señor se compadece de toda su creación. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen de la gloria de tu reino y que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso a todas sus obras. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo le das su aliento. Abre las manos y sacias con tus favores a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan y de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. Prorrumpa mi boca en alabanzas al Señor, alabe todo el mundo su santo nombre, por siempre y para siempre. Alma alaba al Señor, oh al Señor. Santo su nombre es. Canta nueva canción al Señor, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo día, es tiempo de cantar otra vez, sin importar lo que haya en mi camino. Yo cantaré
su nombre es. Canta nueva canción al Señor, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Amén, amén. Tenemos más de 10.000 razones para alabar al Señor en esta mañana. Le damos la bienvenida a los que se siguen conectando. Saludo para Claudia también, para Santi, que se sumó también ahí. Se escucha bien, ¿no? ¿Estamos ok? Mándenme como dice Fer, un like y suscríbanse. Avísennos, porfi, si se escucha bien. Y seguimos alabando al Señor en esta mañana. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Aunque venga mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. Salvaciones del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Y
en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Amén, amén. La salvación es del Señor. Amén. Seguimos alabando al Señor, seguimos cantando de su salvación, de su gracia sublime, de su amor, de que tenemos más de 10.000 razones para alabar al Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, amén. Gracias, Señor, por lo que hiciste en nosotros. Gracias, Señor, porque la salvación viene de vos, porque sos el único camino a la salvación y porque nos los has mostrado. Gracias porque somos parte de tu pueblo, Señor. Gracias por habernos elegido, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de poder alabarte y adorarte, Señor.
Te damos gracias, Señor, en estos momentos de adversidad, en los que no podemos estar juntos. Por esto también, Señor, porque siempre vos algo tenés para enseñarnos, Señor. Gracias porque podemos alabarte, y no solamente acá, ni hoy, Señor, sino todos los días. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que están en sus casas, alabándote y adorándote, ahora listos para escuchar la predicación de tu palabra, Señor. Te pedimos que pronto podamos volver a estar juntos otra vez en armonía, alabándote, adorándote y, Señor, escuchando tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Bien, ahora Fer va a compartir la palabra. Ahí te dejo todo acomodado, Fer. Ya me voy. ¿Esto lo querés acá? Okay. Muy buenos días, hermanos. Voy a acomodar un poquito el micrófono. Es bueno poder estar, a pesar de las circunstancias que nos tocan, poder continuar, entendiendo que hoy es el día en el cual el Señor ha puesto para que nosotros, los santos, aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que hemos sido salvados de la muerte, que hemos sido salvados del pecado, el Señor ha puesto en su gracia poder reunirnos no solamente a adorar su nombre, a exaltar su nombre, a cantarle, también el Señor nos ha permitido y nos permite juntarnos para aprender más de su palabra, para exhortarnos, para animarnos, para enseñarnos, para guiarnos por medio de su palabra. Así que qué bueno es que podamos estar atentos también a lo que hoy vamos a hablar. Vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Estamos entrando al final de la carta. Estamos en el momento en el cual el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la importancia que tiene una doctrina fundamental para cada uno de nosotros, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos y declaramos que nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos, hoy está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y autoridad, ha vencido la muerte, el pecado, el poder que la muerte tenía sobre el hombre, pero también creemos y declaramos que nuestro Señor Jesucristo nos prometió que regresaría por nosotros, regresaría por su iglesia a buscarnos para llevarnos a una eternidad con Él, para disfrutar una eternidad en su gloria y para disfrutar también una eternidad en alabanza y adoración de su nombre. Entonces, esta doctrina, hermanos, es fundamental para nosotros como iglesia cristiana, es parte de cualquier confesión de fe de alguna o de cualquier iglesia que se declare iglesia cristiana, evangélica y que sea sana. No existe una iglesia que sea llamada de sana doctrina o de sana enseñanza que niegue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene por su iglesia y no solamente lo declara la palabra de Dios, sino que también la iglesia de Cristo declara la segunda venida de nuestro Señor.
Ahora, miren cuán importante es esta doctrina, que tenemos un libro completo en nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis, en el cual el apóstol Juan nos relata acerca del tiempo final y acerca del día del Señor. Todo el libro de Apocalipsis declara el día que el Señor viene a buscar a su iglesia. Ahora, miren qué interesante que el apóstol Juan termina dándonos a nosotros un testimonio, y este testimonio en el capítulo 22, versículo 20, dice exactamente esto: el que da testimonio de estas cosas, luego de haber escrito toda la carta de la revelación del tiempo futuro, de lo que va a acontecer, dice Juan, ciertamente, dice el Señor, vengo pronto. La respuesta de la iglesia y de todos los santos, de aquellos que hemos sido salvos del poder del pecado y de la muerte, es amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Hermanos, debemos vivir. Nuestra vida debe ser una respuesta como la que el apóstol Juan nos da en el último versículo del último capítulo de nuestras Biblias. Ven, Señor Jesús. Debe ser un anhelo. Amén. No podemos vivir negando esta doctrina y esta realidad. Lo cierto es que también en Primera de Tesalonicenses y también en la carta segunda del apóstol Pablo a los tesalonicenses, Pablo nos desarrolla la doctrina de la venida del Señor, y él lo hace con una finalidad. Y la finalidad es llevar consuelo a aquellas personas que todavía no habían sido enseñadas, no habían sido adoctrinadas en cuanto a esta verdad teológica y a esta verdad doctrinal. Pablo nos va a traer luz acerca del acontecimiento, y como vimos el domingo pasado, vemos que Pablo nos habla acerca de la resurrección de los muertos. Es parte también de la doctrina escatología, la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que ocurre con aquellas personas que han muerto en Cristo? ¿Qué es lo que va a ocurrir con su cuerpo, con su alma? Y el apóstol Pablo nos enseña de que aquellas personas que murieron en Cristo resucitarán en el día que Cristo regrese por su iglesia. El apóstol Pablo también nos enseña de que tantos aquellas personas que murieron en Cristo Jesús se reunirán, sus almas se reunirán con su cuerpo glorificado, y aquellos que hayan quedado de la misma manera, o sea, ninguno de los dos se va a adelantar, por así decirlo. De la misma manera, aquellos que hayan estado en el momento en el cual Cristo venga, o estén en el momento que Cristo venga en vida, como aquellos que han muerto en el Señor, Pablo dice aquellos que han dormido en el Señor, de la misma manera, en el mismo momento, seremos llevados al cielo para recibir a nuestro Señor Jesucristo. No debemos ignorar, dice el apóstol Pablo, acerca de este acontecimiento. Luego nosotros, lo que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor por siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con esta palabra. El apóstol Pablo termina el capítulo 4 diciendo: hermanos, estas palabras deben ser palabras de ánimo para ustedes. Esto nos hace pensar que los tesalonicenses estaban desanimados, obviamente porque no
comprendían o no habían sido enseñados en cuanto a esta doctrina de la segunda venida de Cristo. Hermanos, la venida de Cristo debe ser un consuelo, un ánimo para la iglesia de Jesús. Ahora, quiero que hoy veamos, por medio de lo que el apóstol Pablo nos va a hablar en el capítulo 5, cómo nosotros debemos vivir ahora, en este momento, estando en este lugar, en la tierra, en medio de estas circunstancias, cómo debemos vivir entendiendo que Cristo volverá, cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer, qué se nos exige a nosotros en cuanto a la doctrina de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado puse como título a el sermón, un título muy sencillo, Él volverá, una afirmación. Ahora, este domingo, hoy, puse como título una pregunta que en cierta manera es una pregunta irónica. Ahora vamos a ver por qué esta pregunta es irónica. Pero la pregunta es sencillamente, ¿cuándo volverá? Así que te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses, como dije hace algunos domingos. El libro de Tesalonicenses está por ahí, por esa sección de los enses. Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Así que podés buscar, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Dice entonces la palabra de Dios, y nuestro Dios nos habla de esta manera. Dice, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción como le llega a la mujer encinta el dolor, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijas del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que hemos revestido de coraza de la fe y de amor y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por tanto, nuevamente, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Dijimos el final del capítulo 4, lo que habíamos visto es esta duda que tenían los tesalonicenses. Tal vez estas dudas habían sido alcanzadas al apóstol Pablo por medio de Timoteo, quien había llevado posiblemente una carta haciendo diferentes preguntas doctrinales, teológicas que ellos todavía no tenían presente. Entonces el apóstol Pablo empieza a responder algunas de estas preguntas. Y dijimos en el capítulo 4, el dilema o la preocupación de estos hermanos en Tesalónica era
¿qué ocurría con aquellas personas que habían dormido, o sea, que habían muerto en el Señor? Posiblemente en el momento en el cual el apóstol Pablo predica el Evangelio en Tesalónica, recordemos, estuvo 3 semanas enseñando, predicando el Evangelio, estableció una iglesia en Tesalónica, pero luego él tuvo que irse por aquel alboroto que ocurrió en la ciudad. Ahora, obviamente estas personas quedaron llenos de dudas y en el tiempo en el cual escribe esta carta el apóstol Pablo y en ese transcurso de tiempo en el cual él había predicado en Tesalónica, entonces algunos cristianos o algunos hermanos en la fe habían ya muerto. O sea, Pablo dice habían dormido, pero la idea es la misma muerte. Ahora, ellos habían empezado a pensar qué ocurría con aquellas personas y no encontraban esperanza. Recordemos, ellos vivían en un contexto cultural, ¿sí? Lleno de influencia en cuanto a la mitología griega y en cuanto al pensamiento romano. Y obviamente esto es mero paganismo, pero dentro del paganismo no había para ninguna persona que había muerto cierta esperanza. Los griegos hablaban del Hades como un lugar de oscuridad en el cual todas las personas que habían muerto, en realidad las almas de las personas iban y vivían en oscuridad. Sin embargo, Pablo les habla acerca de la esperanza de vivir una eternidad en el gozo eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el primer dilema que el apóstol Pablo les dice es: quédense tranquilos porque aquellos cristianos, aquellos que han muerto en Cristo Jesús, aquellos que han creído en verdad, han puesto su fe en Jesús, esas personas van a resucitar en el día del Señor. Ahora, el segundo dilema es: ¿cuándo ocurriría esto? Ahora, hermanos, vamos a recordar un poco la historia y este dilema no comienza con los tesalonicenses. De hecho, este dilema comienza desde mucho antes. Pero el caso más recordado que tenemos en cuanto a esto es cuando el Señor está con sus discípulos en aquel capítulo de Hechos, capítulo 1, versículo 6, donde el Señor está ascendiendo al cielo, está a punto de ascender al cielo, y los discípulos le hacen la gran pregunta al Señor y le dicen: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? En cierta manera, lo que los discípulos le están preguntando es: Señor, ¿cuándo vas a venir a sentarte en el trono de Israel para gobernar sobre las naciones? Alguna vez cuando prediqué sobre ese texto dije: estos no habían entendido absolutamente nada. Miren que el Señor les había enseñado y les había hablado que su reino no tenía nada que ver con las cosas de este mundo. Jesús habló de un reino espiritual, sin embargo, sus propios discípulos nuevamente les preguntan: Señor, ¿cuándo será el momento en el cual restaurarás el reino a Israel? O sea, esta duda de cuándo sería el momento exacto en el cual el Señor vendría nuevamente, no comienza con estos hermanos en Tesalónica, sino que viene de mucho antes. Ahora, la respuesta del Señor ante esta pregunta, ante esta duda en el cual surgía primeramente en los discípulos es: ¿qué les importa? El Señor les dice: no tiene nada que ver con ustedes. La respuesta es: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. O sea, Jesús les está diciendo y está aclarando de que no va a dar ningún tipo de información de cuándo sería el día en el cual Él venga a traer juicio a la humanidad y a llevar a la gloria a su iglesia. Hermanos, tengo alrededor de 15 años, aproximadamente 15 años, no recuerdo bien, pero por ahí, de creyente. Obviamente algunos años podemos descontarle, pero unos 15 años. Lo cierto es que en toda mi vida de creyente, desde muy chico,
Y una aclaración, antes de ser creyente me crié en un hogar en el cual era o se consideraba cristiano, pero recuerdo desde muy chico hasta el día de hoy, una y otra vez he escuchado a hombres enseñar que el día del Señor sería tal o cual día. El Señor me ha mostrado cuándo será el final. Hace algunos días salió un video de un rabino en Jerusalén que había sido declarado el Mesías. Y entonces ahí estaban todos, llegó el final, llegó el Armagedón y llegó tantas cosas. Hermanos, lo cierto es que la Biblia nos declara que el día y la hora nadie lo sabe. Pero no solamente esto, sino que aún el Señor dice, no les toca a ustedes saber el tiempo. El Señor también nos dice, Mateo capítulo 23, versículo 36, si tenés tu Biblia ahí, deberías tener tu Biblia ahí, por favor acompáñame, Mateo capítulo 23. Esto de transmitir en vivo te toma más tiempo, ¿no? Entonces buscar en la Biblia es capítulo 23, versículo 26. No, perdón, versículo 36. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, miren el contexto de esto que está hablando el Señor. Para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar. Y ahora sí, de cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El Señor entonces nos dice o les dice lo que les dice en este texto es que la venida del Señor, su segunda venida, será en juicio. El Señor revela que ningún hombre que haya vivido y que haya hecho maldad pasará por alto de su segunda venida. Ahora, otro texto bíblico que nos habla sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es Mateo capítulo 24, versículo 43. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir, el ladrón se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Perdón, otra vez lo leo. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robara su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. Esta es la declaración de nuestro Señor, el cual también, de la misma manera que el apóstol Pablo, toma esta figura de ladrón, ¿sí? En el buen sentido de la palabra. Nuestro Señor no es ningún ladrón, ¿no? Pero lo que está haciendo es mostrar o dar un ejemplo de lo que representa y de lo que será la venida de nuestro Señor. O sea, en cierta manera lo que está diciendo es, va a tomarnos por sorpresa. Este hecho había sido y es aclarado por el apóstol Pablo acerca de cuándo o cómo será la venida de Cristo, y le dice nuevamente Pablo, no necesitan que les aclaremos este tema. Ustedes no necesitan que este tema de la segunda venida de Cristo sea aclarado. O sea, en cierta manera, como el Señor les dijo, no les incumbe a ustedes saber cuándo será la venida del Señor.
algunas cosas importantes en cuanto a esta idea de ladrón. Fíjense algunas características que toman tanto en el texto de Primera de Tesalonicenses como en Mateo capítulo 24, es que este ladrón lo que hace es tomar al dueño de la casa por sorpresa. O sea, el ladrón llega a la casa de una manera repentina e inesperada. Ahora, la figura del ladrón, hermanos, está apuntada para dos puntos o para dos grupos de personas particulares. Fíjense que hay personas en el mundo en el cual serán tomadas por sorpresa porque esas personas van a estar en todas las cosas en cuanto a este mundo, van a estar en sus comercios, van a estar en su vida viviendo su economía, viviendo o velando por todo lo natural de este mundo. Vendrá en un momento en el cual la gente se sentirá en paz y en seguridad. Vendrá en el momento en el cual las personas van a estar dándose en casamiento, van a estar en cosas de este mundo, en el cual, hermanos, quiero aclarar esto, no estoy diciendo que estas cosas son malas, ni tampoco la Biblia está diciendo que esto es malo. Lo que está diciendo o lo que está apuntando es a aquellas personas que han sido envueltas por estas cosas humanas y que han quitado sus ojos de Cristo y han puesto sus ojos en cosas naturales. Entonces dijimos, serán tomados por sorpresa, Cristo vendrá de una manera repentina, inesperada. El mundo tendrá sus cosas o sus miradas, en las cosas terrenales y no verán venir el juicio que a ellos les espera. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17, nos habla acerca de estas personas que están en las cosas naturales de este mundo y que cuando el juicio del Señor llega sobre ellos, lo que quieren hacer es escapar y esconderse. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 6 nos enseña que no podrán escapar del tremendo y terrible juicio de Dios para ellos. Ahora la segunda parte o el segundo grupo de personas a la cual el apóstol Pablo se está refiriendo no es solamente, el primero, a aquellas personas que viven con su mente en este mundo, con su mente en las cosas terrenales, sino también Pablo nos va a hablar a nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice que no debemos estar en tinieblas. Versículo 4, pero ustedes, hermanos, no vivan en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón. Pablo entonces nos está advirtiendo acerca de cómo debemos nosotros estar en el momento justo en el cual nuestro Señor Jesucristo viene. ¿Cuál debe ser nuestra postura ante la venida de nuestro Señor? Pablo nos dice entonces que debemos estar atentos. No debemos estar preocupados de cómo o cuándo será el momento en el cual Cristo venga, sino que lo que Pablo nos dice es, deben estar preparados para el momento. No sabemos cuándo. No podemos decir cuándo vendrá el final. Pero lo que sí Pablo nos dice es, hermanos, debemos estar preparados. Pablo nos recuerda entonces a nosotros que hemos sido establecidos en la luz. Hemos sido establecidos en Cristo, en nuestro Señor. La Biblia una y otra vez nos enseña esta verdad en cuanto a nuestra nueva realidad, a nuestra nueva vida. Juan capítulo 12, versículo 36.
mientras tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Juan nos está diciendo de que, hermanos, si nosotros creemos en el Hijo de Dios, entonces ahora nosotros pasamos a ser hijos de la luz. Y para ser hijos de la luz, entonces nosotros ahora debemos estar en Cristo Jesús. Hermanos, ninguna persona que diga ser hijo de la luz, que diga estar en Cristo Jesús, que diga ser parte de la luz, puede negar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de nuestro Señor Jesús. Entonces debemos vivir también, dice el apóstol Juan, como hijos de luz. Pablo dice, no duerman, no deben dormir. En esta ocasión él no está hablando acerca de la muerte. En el capítulo 4, cuando él nombra esta idea de dormir, él está hablando acerca de aquellas personas que han dormido en Cristo Jesús, o sea, que han muerto en Cristo Jesús. Pero ahora Pablo dice, no duerman. Cuando él habla en este pasaje acerca de dormir, él lo que está refiriendo, o lo que se está refiriendo es a no estar con nuestra mirada en otras cosas o dormida. Hermanos, cuando una persona está durmiendo, esa persona, si el ladrón viene, va a ser sorprendida. Ahora, si esa persona está vigilando, obviamente esa persona va a tener la posibilidad de llamar a la policía, es lo que deberíamos hacer. Pablo entonces nos dice no duerman, y él está hablando entonces ahora de estar vigilantes, vigilando y estar sobrios para el momento en el cual nuestro Señor venga. Capítulo 25 de Mateo. En aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomarán sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y miren nuevamente lo que dice, y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite, porque nuestra lámpara está apagándose. Pero las prudentes les respondieron, a fin de que no nos falte a nosotros ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes, o sea, las insensatas, y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les dijo que no las conozco. Estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Pablo está tomando exactamente la misma figura que nuestro Señor Jesucristo nos había relatado en Mateo capítulo 25. No duerman, no duerman. Debemos ser prudentes, así que no durmamos como los demás, sino mantengan
manténganse atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos el casco de la esperanza de la salvación. Hermanos, la incertidumbre en nosotros o acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo debe ser una razón para que podamos estar constantemente vigilantes, atentos, despiertos, no cabeceando como aquellas vírgenes, siendo prudentes, viviendo la palabra de Dios con nuestro aceite lleno. Otra razón para mantenernos vigilantes es también, hermanos, saber de que los enemigos, tantos visibles como invisibles, están constantemente amenazando la iglesia de Cristo. Debemos estar atentos. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su primer carta en cuanto a los enemigos que están atentos, cómo debemos estar nosotros. Sean prudentes, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, debemos estar atentos, vigilantes, despiertos. Una manera también de estar atentos, vigilantes, constantemente sobrios, es por medio de la oración. La Biblia nos manda a orar, hermanos, para poder estar atentos, para poder mantenernos alerta. ¿Recuerdan aquel momento en el cual el Señor está orando en el Getsemaní y sus discípulos se quedan dormidos? Entonces el Señor nos manda a nosotros también a estar atentos, orando. Aunque no sabemos el día ni la hora, debemos estar orando. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. Esta debe ser una manera de prudencia en medio del pueblo de Dios, estar constantemente orando. Debemos estar vigilantes, vigilando acerca de la venida de nuestro Señor. Por último, no encontré mayor descripción en la palabra de Dios en cuanto a la vigilancia, al ser vigilantes y estar atentos, que esta. El apóstol Pablo en su primer carta a los Corintios, en el final, él les dice acerca de cómo deben mantenerse. Versículo 13 del capítulo 16. ¿Cómo debemos mantenernos los cristianos? Sabiendo de que Cristo viene, sabiendo de que Él está cerca, sabiendo de que no sabemos el día ni la hora y por eso debemos estar atentos. ¿Cuál es o cómo debemos estar entonces nosotros? Manténganse atentos y firmes en la fe. Miren lo que dice, manténganse atentos y firmes en la fe,
sean fuertes y valientes. Háganlo todo con amor. Esta es una manera también en la cual la palabra de Dios nos dice que debemos estar constantemente viviendo en prudencia. Hermanos, yo no sé si crees o no crees en la venida de nuestro Señor. Yo no sé qué te parece esta doctrina, no sé cuánto has hondado en esta enseñanza. No sé cuán convincente han sido los últimos mensajes del púlpito. Espero que hayan sido lo suficientemente convincentes para que podamos vivir más atentos, más pendientes. Espero que hayan sido suficientemente convincentes para que nuestra vida sea transformada, esperando, no durmiendo, con nuestra lámpara llena de aceite, de una manera prudente, a pesar de la incertidumbre, constantemente vigilantes, a pesar del asedio del enemigo, constantemente en avance. Espero que nos encuentre el Señor vigilantes, espiritualmente despiertos, que el Señor nos encuentre creciendo en el hábito de la oración día tras día, aún también incluyendo la acción de gracia, y que el Señor también nos encuentre firmes en nuestra fe para poder, sí, disfrutar de su presencia eterna en la gloria. Cristo viene. La iglesia del Señor dice, amén. Ven, Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que no sabemos el día ni la hora de cuándo vendrás, tenemos la plena convicción de que estás en camino por nosotros. Señor, ayúdanos a estar vigilantes, atentos, sobrios, no durmiendo, creciendo en el hábito de la oración, de la lectura de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a las acechanzas del enemigo. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor. Bendice, Padre, a aquellos hermanos que están en sus casas, que han recibido hoy la palabra de tu palabra, Señor, y que ellos puedan aplicarla y podamos también nosotros aplicarla a nuestra vida. Es tan difícil, Señor, pero vos nos has dado tu Espíritu Santo para poder lograrlo. Gracias, papá. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, los saludamos. Vamos a estar teniendo más novedades de cómo continuaremos en un futuro inmediato, próximo, con transmisiones o comenzando nuevamente a reunirnos presencialmente. Vamos a estar indagando en eso. Pero mientras tanto, recordemos estar firmes, constantemente orando. Recordemos estar creciendo en el hábito de la gracia, de la oración, de la palabra, para que el Señor venga por nosotros y nos encuentre vigilantes. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un lindo domingo. Bendiciones.